Estábamos hablando del furtivismo, ¿vale? Sí, no, sigo. Y que me decías que había mucho furtivo. En cada casa, ¿cuántos? Muchos. Aquí había dos porque éramos dos hermanos, pero en casa Barajaño estaba Segundo, estaba Carlos, estaba David, había tres. Sí, sí. Y en casa Cadenas, pues, estaba este Segundo, el que hay ahora siempre, y así mató mucho el Uruguay. Muchísimos años de nuevo. ¿Y todo para comer? No, el Uruguay era para regalar. ¿Para regalar a quién? ¿A los de pasta? Hombre, a los ricos. ¿Venía mucha gente rica por aquí a cazar? Sí. ¿Quiénes venían? Aquí, cuando, claro, estoy hablando de que yo era un gente, eso, pero venían los herreros, tenían el monte de a Muniello, llevábalo ellos de coto. Y entonces, pues, los de aquí del pueblo iban de Levanta, muchos de ellos, otros iban, por ejemplo, llevaban las escopetas y eso. ¿Ellos eran cazadores o se los poníais vosotros las piezas más o menos? No, yo cuando aquello... ¿Eran buenos cazadores? Siempre, sí, había los buenos y malos. Aquí había los muy buenos, Cadenas, el Semino, los padres, toda la vida, esos vinieron de Oriente allá, de toda la vida, a Baragaño igual, y a los casinos igual. O sea que era una forma de alimentarse como el ganado, ¿no? Sí, coño, claro, es que Baragaño crió los acuastamoniales, entre lo que él ganaba de guardia y luego, coño, eran 9 hijos. 9 hijos, claro, hacerles de comer. Y luego, claro, cuando fue falta carne, ¡paz! Mataba un corzo, un rebeco y tenía un hermano que estaba para la Argentina y entonces pues contómelo él, dijo él, tirábale un palo allí en un sendero más arriba de Tablizas y al otro iba de noche a buscarlo. ¿Entiendes? Sí. Él estaba de guardia de la madera, pero el tío y a otro hermano Luchuán estaban de guardia de la casa. De los del monte privado ese, ¿no? Claro. Porque Muniellos dices que era privado, era particular, ¿no? Lo tenían ellos de coto concedido. Sí, eso, el coto tenían los herreros y todo eso. ¿Y cuántas veces al año venían a cazar esos herreros? Yo sé las veces que venían a cazar. Y el resto del año lo usabais vosotros, ¿no? Cazabais vosotros. Yo de aquella no, porque aquella era un guajete. Pero digo, tío, y además dábanles luego, pagábanles, hombre, para ir de Levante a todo eso, pagabanles, a lo mejor 2 pesetas de aquello. Bueno, claro. Y resulta que tú a mero no lo diste, no, eso era muy chistoso. Una vez bajaban, estaba nevando, era por Nochebueno, así, estaba nevando, y además arriba de Tablizas hay un pozo que llaman el río, Pozo del Piélago, y en esto dijeron, hostia, ahora debe estar fría el agua. Dijeron, ¿cuánto me dais a mí? Dijeron, 2 pesetas. ¡Pum! Zampas para arriba, para abajo y para allá. Luego en las Tablizas tenían algo de bar ahí, una señora llevando rondina, y resulta que dijo mi cadena, dijo, ¿tú crees que vino? Marchó, ¿qué va? A fartarse bien. Por ejemplo, cuando se cazaba un oso, que ahora está tan protegido y tal, ¿qué se hacía? ¿Se comía la carne de oso? Los osos, pues, pasaba lo siguiente, que decían que les quitaban el unto, que era muy bueno que era muy medicinable. El unto. Ya. Lo usaban para curarse los dolores y todo eso, ¿no? Sí, eso dijeron. La piel vendíase, el unto aprovechabas y la carne aprovechaban la carne de oso. Claro, ¿no? De aquella comeríanlo también, sí. Bueno, anda, o sea que, a ver, corzo, oso, urogallo, algo más. Aquí el urogallo había muchísimos. Y corzo a barrer, ya te digo, fíjense como si fuesen cabras. Ibas por la nieve ahí donde, bueno, tenemos un prado ahí pegado, y aquello me decían que andaban las cabras por allí, un rebaño de cabras. Y a rebecos igual, ¿no? Sí, y había tramperos, había alguno que ponía cepos o algo, o solo era todo con escopeta. De aquella yo vi, pero bueno, esto estoy hablando de ahí a lo mejor 70, 80 años, sí, hombre, había unos chismes que eran de madera, con unos dientes de hierro, ya quedaban ahí, llamabanles cepos, y pescaban ahí la caza también. ¿Y jabalís? Lo que pasara por allí, metía la pata. Es lo que cayera, ¿eh? Que lo que cayera, claro. Bueno, o sea que la dieta de los de Moal era... El monte Moniellos fue el monte que más fame quitó, tengo miedo de España, ¿eh? Porque cazaba, hay que darse cuenta de lo que cazaba.
toda la zona del Coto, del Couto, como nos decimos, la zona de Ibias, la zona de Gaña, la Vililla, el Corralín. Decían los guardias que de ahora, que no, claro, para los de Humal todo lo mejor. Digo, bueno, también estamos en la puerta. Nosotros dejámoslo por arriba las cabeceras. ¿Y la pesca? ¿Truchas? ¿Cogíais alguna? A mano. ¿A mano? Sí. O sea que la naturaleza proporcionaba la supervivencia. Había muchísimo, hombre, había muchísimas truchas. Y a la retromada. Y ahora que está tan protegida y tanta historia, hay mucha menos caza que había antes, que se cazaba mucho Tengo más. miedo, no sé qué te diga, pero tengo miedo que en Muniellos que no haya 40 gordos. ¿Sí? Jabalís también hubiera pasaron unos años que no había ninguno. No sé qué les pasara, pero algo les pasara. Tenía 6 años, mataron uno aquí, en cuanto veían uno para allá. Ya, fozara, no sé quién lo vio, y fozó ahí donde las corripas, que desarezaban y a los arizos que quedaban, pues vinían a las castañas. Y entonces, pues, avisaron ahí del otro lado. Van para allá, mataron un jabalí. Pero de ahí para acá, hasta hay 50 años, nada. No, nada, y no sé qué pasará. Hola, Nieves. Hola. Mira, queríamos que nos cuentes un poquitín cómo era la vida, cuando tú eras una moza, la vida de las mujeres aquí en Moal. ¿Tú eres de aquí de Moal? ¿Naciste aquí? Nací aquí ya. Vale, pues entonces, lo que tú te acuerdas, ¿cómo era un poco la vida cuando tú eras una nena? Cuando... La vida mía fue trabajando como una borriquina, como todas. Como todas, ¿eh? No había nada más que miseria. Ya venga a trabajar con los garabatín, las patacas, todo eso. ¿Tenías ganado? Íbamos a las fiestas, sí, a Vega, por San Juan, era la fiesta de San Juan, ahí pasábamos ahí, todas andando, pues ya antes éramos más unidos que son ahora. Ya luego hacíamos baile aquí, ahí delante de la capilla. Sí. Yo era la que tocaba la pandereta. ¿Y cantabas también? Ya cantaba bien. Sí. Sí. ¿Y qué se bailaba? ¿El son de...? El son de arriba nunca me gustó, la jota y el agarrado, como digo. ¿Y los bailes eran todos con pandero o traías Sí, acordeón, pandero, o traías otro más tipo bien de- pandero. Pandero. Sí. Sí. Había otra señorina ahí que poníamos los dos. Ya, pasábamoslo bien. Bueno. No teníamos otra cosa. Bueno, ¿y qué te casaste? ¿Aquí en Moal? Sí, casi. Bueno, ¿y cómo conociste a tu marido? Pues era de Remos. ¿De Rennes? Sí. Y yo, antes sembraba así trigo. Sí. Ya tenía allí una familia, le llamaron para ayudar a segar. Sí, Ya sí. fuimos a segar y luego a la noche cenamos y salíamos un poco para afuera. Entonces, bueno, estaba él por allí. Ya otro domingo ya vino, ya bueno. ¿Y arreglaste Y arreglamos el tema? Sí, 24 años, me casé, tenía 24. 24 años. Vale, ¿tu marido en qué trabajaba en él? Una niña, En la mina. ¿no? ¿Y tenías ganado también? Sí, tuvimos ganado, ochos, de todo, villas. No, nunca tuve unas vacaciones, ¿eh? Yo no soy mucho de salir tampoco, soy muy hogareña, de estar en casa. No conozco el mar por la televisión. No, Nunca te salí de casa. ¿Nunca se te apeteció Nunca se, bueno, conocerlo? y a aquel ya más que trabajar por tener algo. ¿Cuántos hijos tuviste, padre? Tuve dos, Dos. pero la nena murió de hace 20. Vaya. Y otras dos vecinas de aquí, Sí. ya van 45 años, Madre. con 16 años. Así que mira que... Bueno. ¿Y qué sembrabais aquí? ¿Cosechabais Bueno, cosechábamos de todo, no? de trigo poco. Poco. No se daba mucho bien. Maíz, más bien patacas. Sí. Viene todo de la gorda, guisantes, frijoles, todo eso. Todo para consumir en Todo casa, eso, ¿no? todo. ¿O vendíais algo fuera? No, nada. Era todo para casa. Como tenías gochos, ya tenías así, verjas, ya todo. Así que de mi vida nada, como digo otro. Y por ejemplo, cuando llegaba el domingo, ¿era un día un poco más especial? ¿Trabajabais menos o era lo mismo? No íbamos para las tierras, por ejemplo. Sí. Tenías vacas y tenías... Bueno,
La mujer trabajaba más que el hombre, ¿no? Sí, no, el marido también era muy trabajador. Muy trabajador. Pero la casa la llevabais vosotras, Sí, sí, las sí. huertas trabajabais vosotros, Sí, el todo. ganado Ellos iban a la mina y y el resto todo para las mujeres, ¿no? todos van las mujeres. Y éramos felices. ¿Fuiste a la escuela aquí a Moal o pudisteis ir o Fui hasta los 14 años. hasta los 14 años? Sí. No, leer y escribir defiendo muy bien. Sí, venía maestras. Venía maestras, Siempre, ¿eh? sí, siempre había escuela, la verdad. Por lo menos, oye, leer y escribir, pues aprendimos. Sí, sí, sí. Y la diversión, eso, el baile. El baile, y así ibas a alguna fiestina, al bacho, a Posada. Aquí al Remos. pueblo, San Julianín. Sí, eso, por los pueblos. Pasábamos muy bien. Íbamos todos juntos, ya veníamos todos. La que venía novio ya venía con un novio. Felicidad, la verdad. ¿No? Y ahora está el mundo. Está la cosa revuelta. Esto es imposible. Y por ejemplo, lo de lavar la ropa y lo de. Pues íbamos al río, ¿eh? al río. Al río. Metíamos la novalde, un agua así pimpladina, y luego pues al río. Y a la presa esa de. Y cuando alguien se ponía enfermo, ¿teníais médico o arreglabais vos con remedios caseros? No, íbamos al médico. Que había 29 Montaba al médicos. hospital de Cangas, claro. Íbamos a. Ya no me acuerdo. Yo siempre tuve una salud Bárbara, ¿eh? bárbara. Bueno, Mira que tengo 91 años, pero muy bien llevados. ¿Cuánta Ya. gente había en Moal entonces? pues muchísima que. Estaban las casas llenas, ¿eh? Y ahora hay 4 pelados ahí, nada más. Ahora Y cada el día vez- que muramos, que somos 5 o 6 viejas, cuando empecemos a desfilar, mira, queda esto dentro queda de, esto despoblado, ¿eh? dentro de 30 años, no sé lo que habrá aquí. Menos no hay. Hay, pero tampoco. En Oviedo, en Gijón, por ahí. Vienen los fines de semana mientras vivan los padres. Pero luego, O sea que, a pesar de haber menos cosas, erais más felices casi antes que ahora, ¿eh? sí. Había más unión. Había más unión. Sí. Os ayudabais unos a otros. Ayudábamos, sí. Hombre, los vecinos ahora también, ¿eh? Nos ayudan. Sí. Hay buenos vecinos. Bueno, Pero. pues ya está, pues muchas gracias. ¿no? No tengo que vos contar más. Bueno, María, a ver, cuéntanos un poquitín cómo era el papel de la mujer cuando tú eras niña, cuando eras moza. Un poco qué Era, bueno, de una forma que se suponía que tenías Muy- que hacer. teníamos que hacer muchas cosas y a ser muy formales, muy educadas, pero con nosotras no eran así. Ya. Sí, ¿Y fuiste a la escuela? no fui a la escuela. Por ejemplo, cuando ya eres un poco adolescentes o ya mozas casaderas, ¿qué tipo de educación recibíais? Me refiero, ¿qué teníais que saber? Por ejemplo, coser, cocinar, ese tipo de Sí, cosas. todo ¿Qué eso, hacíais? sí. ¿Quién os enseñaba todo eso? Bueno, pues íbamos aprendiendo nosotras también, como podíamos. Y así yo tenía que obedecer a todos. Obedecer. Primero al padre y luego al marido. Eso es. Anda, bueno, pues. Bueno, y por ejemplo, cuando salíais de fiesta, tú me dijiste antes que teníais que ser muy formales, entonces, por Fui ejemplo, muy formal. muy sí. formal. Muy, Y, eso sí. y qué se consideraba ser muy formal? Yo que sé que no nos dejábamos que nos pesara nadie. Que Nadie, ¿eh? Eso, Estabais muy controladas, muy controladas. Parecíame que era lo mejor que había. claro, La no que conocías hacían. otra cosa. Eso. Y, por ejemplo, ¿tú qué dificultades tuviste o crees que tuviste por ser mujer en aquella época? Vale, Que a lo mejor no tendrías hoy en día, que hoy sí, hoy claro que no tendría tan eso, pero bueno, fui aguantando todo ya, como pude. Y Pero eso. por ejemplo, cuando viniste a vivir aquí, que tenías que lavar en el río, tenías Sí, que... sí. O sea, no había nada Al río ya, por las presas ya. por donde se todas podía. partes. O sea, que hacías todo tipo de... Sí, porque tuve este hijo y al último, que tuve Sí. 4.
4 hijos. 3 chavales y a una chavala. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, ¿tu hija fue a la escuela? Mi hija sí, Claro, fue a la ¿ves? Ya escuela. cambió mucho. Fueron todos. Todos a la escuela. Sí. Claro. Y ya trabajaron menos que trabajó usted, ¿no? Trabajaron menos, sí. ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué trabajaban? ¿Trabajaban en casa? ¿Trabajaban en las fincas? ¿Con el ganado? Y al ganado, y a ordeñar, y a entregar leche por ahí. O sea, todo. Todo. Trabajaban más que los hombres casi, ¿no? O sin casi. Sí, yo creo que sí, porque yo no me podía sentar a comer de aquella. Claro, claro. Por ejemplo, Tenía que ¿los hombres qué hacían? Ya yo quedaba, no tenía derecho a nada. Ya venía al bajar a comer y con un bastón esperábame ahí y hacíame devolver para la tierra a trabajar, porque quedaba mi abuela, tenía mucha hambre, ya no podía entrar a coser, a comer. La vida era dura, lavar, Lavar cuidar a los todo críos. mano, todo ¿Y teníamos. teníais ganado? Sí, teníamos de aquella 7 o 8 vacas, teníamos. Tenía que ordeñarlas, tenía que mesar la hierba, era yo la de... Escondían el... ¿Eh? Cuando le escondían el mesador. Sí, escondíame el coso Sí, de el mesador, mesar, sí. escondíamelo para que decíame que rendía más la hierba Sí, a mano. sacando. ¿Y se acuerda cuando había mucha más gente aquí en Moal? Cuando Uy, sí. estaban todas las casas llenas, ¿eh? Estaba lleno todo, había mucha gente. Había mucha gente. O sea que la vida en Moal era como, bueno, como la mayoría de los pueblos, muy dura, ¿eh? Muy dura, para algunas, mucho más que para otras. No, sí, estamos bien. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿y conoció a alguien aquí que hubo gente que trabajara en la mina aquí en la familia? Sí, el marido mío trabajó en la mina. Trabajó en la mina. ¿Y en la sierra y en Muniellos? Y también trabajó. Bueno, fue un pueblo que tuvo... Ahí iba todo el mundo que quería. A la sierra, a Muniellos iba todo el mundo que quería, ¿eh? Sí, hubo un tiempo que sí. Bueno, y era de los pocos pueblos que tenían la posibilidad de que la gente trabajase fuera, ¿no? No en casa. Pero reventábamos trabajando Claro. en casa, porque no podíamos dejar fincas, ni había que cuidar el ganado, ni había que ordeñar, entregaba así algo de leche. O sea que mientras el hombre iba a trabajar fuera, la mujer tenía que hacer todo lo que antes hacía el hombre y la mujer hacía lo ella sola luego, ¿no? Sí. O sea que se multiplicó el trabajo. Yo eso era una cosa tremenda lo que tuve que hacer. Y a luego 4 hijos también. También. Pero bueno. Los hijos, la casa, las fincas, el ganado y el marido. Y al marido. Sí, bueno. Pues muchas gracias. Bueno, ¿Eh? Muchas gracias. no hay de qué. Tú trabajaste casi prácticamente toda tu vida en la explotación de madera de Muniellos, ¿vale? Tuve 18 años. 18 años. Y bueno, Pero y bueno, trabajé 42 años. ¿relacionado todo con la madera? No, tuve en la mina 20 años también. También, o sea que es un poco todo. Tuve en una cantera de mármol, no fui a la escuela porque antes la escuela era como ahora ir a hacer deporte. Si había que hacer algo, se dejaba la escuela. Y entonces mis padres, como no eran pobres, no tenían nada, pues iban los hacendados aquí del pueblo. El pueblo son 12 de casa, 11 o 12, llamados los hacendados. Tenían ganado y eso, y te iban a mi casa y a más casas que ya había menos, para andar delante de las vacas. ¿El primer trabajo tuyo cuál fue? El primero, ir con don Carlos Tartiere, cuando estaban haciendo Tartiere, el primer Tartiere, que alquilaban ahí las casas en Muniellos a los dueños del bosque, tenían 2 casas. Entonces mi madre se le daba bien la cocina, iba de cocinera, y otra señora que era en Tanúa, y estaban ahí 8 o 10 días. Entonces íbamos los ojeadores, o no sé cómo le llaman, para hacer la levanta. Adelante de la carta. Nos pagaban 5 pesetas, te daban una latina de bonito. ¿Y era mucho 5 pesetas de aquella? Era porque no se conocía el dinero. Porque es así. ¿Y eso, a qué años empezaste a hacer eso?
Hostia, pues eso tendría 10 o 11 años. O sea que empezaste a trabajar bien joven, ¿no? Claro, porque los del pueblo, gente mayor, pues como mis padres no podían, pues mándale con nosotros, ganaba algo, claro. Y luego en esa cantera de mármol que te digo yo, la misma maniobra, era menos. ¿Y dónde estaba esa cantera aquí? En Rengos, ahí en el río, a la derecha, en el Fongodín le llaman. ¿Y luego de ahí ya fuiste para la madera, ahí para Muniellos? No, luego fui a la mina. En el 52 fui a la mina. ¿Dónde estaba la mina, la que ibas? Era Don Benito La Torre, en Vega. Venía el carbón por un telesférico, ahí donde está la casa esa, donde el cementerio, venía desde arriba, desde Casa Dios, por un telesférico ahí. ¿Y ahí cuántos años tuviste en la mina? En la mina tuve 1 año, porque empezó Muniellos. Fui en el 52 y en el 52 ya empezó Muniellos. Y en los 52 fuiste a trabajar a Tablizas. Empecemos. ¿Y qué estabas? ¿En la fábrica abajo o por el monte? Lo primero que hicimos fue medir todos los árboles de Muniellos. La empresa, fíjate lo que son las cosas, el chalet Seitimón Adralés era de los Solisos, que eran 2 hermanos, la mitad de Muniellos era de ellos. ¿Y en qué quedó? El chalet y toda esa finca. Uno le llamaban Don Joaquín, el otro Don Marcelino, y el Don Marcelino estaba soltero. La Serradero trabajaba las 24 horas, día y noche. Ya cuando yo iba de noche algunas veces, lo mismo que yo con otros, él después de cenar iba por la sierra a ayudarnos a serrar. ¿Allí qué se hacéis? ¿Tabla? Duela, para el puerto de Santa Duela. María. Yo fui serrador de malla. ¿Qué es ser serrador de malla? A ver. Es buscarle la veta al roble. La otra madera iba toda seguida, pero el roble se le busca la veta. ¿No ves que en el parqué hay tablas que tienen un dibujo precioso? Es que está bien a la malla. Y vas dándole un poco de... Por ejemplo, yo estaba en la máquina mayor que había. Las corteabas, porque eran rollas de 1,20, ¿eh? Sí, hay fotos por ahí que son inmensas. Y luego después de yo cuartearlas, tirarlas en un muelle que había un puente grúa que andaba, tendría 60 o 80 metros la nave de largo por 12 de ancho. Y el puente grúa lo cogía en todos los lados, 5 toneladas, las levantaba a todos los lados. Y lo cogía de donde yo las cerraba y los ponía en otro muelle, que entonces aquellos cuartarones que las rollas iban en 4 o en 6, según el otro las ponía, igual que un cerdo cuando lo matas y lo tumbas en una mesa y empiezas a abrirlo con chombo, pues hay que ir buscándole La forma. Porque ¿Y la madera hasta Muniellos, hasta la sierra, la traían a rastro? ¿Cómo lo traían? no, camiones, ya eran camiones. Eran camiones. Explícanos cómo se medía la madera, cómo se medían las duelas, ¿no? La roya para La roya, a ver, ¿cómo? La barrica normalmente era de 1,40 de las mayores. Luego hasta 90 valía la... Luego, ¿sabes lo que es rodero? No, No, pero vas a explicármelo tú. es malo de... Rodero es un árbol que... esos callaos que hay tan guapos que van haciendo así, pues hay árboles que son roderos, y entonces esos no valen para duela. Y esos se cerraban para Traviesas del Norte. Porque la empresa tenía que dar 12.000 traviesas de cupo, a la Renfe todos los años. Entonces, si no era madera de que no valiera para duela, tenía que darla de la buena. Lo cual fue un desastre, porque unas rollas a veces, una malla preciosa y tener que ir para Traviesas del Norte. Bueno, ¿y cómo se medía? A ver qué... Bueno, medías al subirla a los vascos y santanderinos y bueno, luego nosotros se cortaban de 2,80 y luego ponías 2 varales, normalmente en la pista son puestas,
y quedaban un poco graciosas, y 2 o 3 o 4 ibas subiéndolas al camión. Y entonces se medía alrededor, lo primero, Sí. lo de alrededor, El diámetro de la... de lo que da. 90, ¿no? Que es poco más que un puntal gordo de mina, y luego había las de 2, igual había rollas que daban 2,80 de diámetro, y luego diámetro y largura, y luego los que medían te dejaban el cuadro que donde apuntaban apuntado, y por la tarde o por la noche sabían los metros que por el libro ese. Las tablas esas que tenéis ahí. Efectivamente, porque el libro ya valió 50 pesetas, que no De se las de gan- entonces. No se ganaban en aquel tiempo al día. ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien, quedó claro cómo se hacía. ¿Y cuántos años estuviste ahí en Muniellos? En Monillo estuve por varias veces. Aquella no había problema, había que trabajar, pero marchabas hoy de aquí y a mañana en la otra empresa, o el mismo día. ¿Y de aquí de Moal cuántos vecinos trabajaban allí? Muchos, De ¿no? mal seríamos 20 por ahí, pero había vascos, santanderinos, gallegos. Esos eran los que cortaban, ¿no? Claro, los santanderinos y los vascos eran los que tenían barracones en los montes y dormían allí. ¿Ganabas un sueldo curioso? No, a 4 pesetas la hora. Sí, ¿eh? Un letrero que tenemos ahí, Sí. ese de Casa Verde, lo pusimos cuando vino el rey, no les dejaban poner fuera el bar. Sí. Y entonces me dijeron a mí si les dejaba esto, digo, encantado. Sí. Y entonces acordaron de poner el letrero ese. Llevaba igual 20 años quitado, porque aquí siempre hubo tienda y bar. Se casó un primo mío en Oviedo, de Casalonso. Había 2 familiares del novio, claro, y fui la comida en los monumentos, bajamos ahí a la calle Independencia, era donde dormíamos, y dijo uno muy célebre, hermano, el padre de este millonario, que le llamamos de este Emilio, no sé, que por cierto más elegante no lo había, y abierto. Dice, oye, ¿no habrían de refrescar la vista algo por ahí? Había ahí un cabaret, había unas orquestas ahí tocando y unas bailarinas. A la orquesta y con vosotros. ¿Sabes cuánto valía una cerveza de 3 cuartos de Águila Negra? 20 duros. Pero el ¿Y a espectáculo cuánto valía. Teníamos que trabajar 3 días para una... Exactamente, 3 días por una cerveza. Efectivamente. Bueno, segundo, tú vas a hablarnos un poquitín de cómo era el cuidado del ganado, o sea, los animales que tenéis en casa, un poco a... Cuéntame, ¿eres todos ganaderos? Unos teníamos 7 y otros tenían 2. Y a los que tenían 2 no tenían apenas praos ni nada. Claro, ¿qué teníais? Las vacas... A más base o menos? del monte. Era un sustento muy bueno, porque daban leche, que matar no se mataba una, Claro. ni una, Bueno, pero daban la leche, vendían las crías algo y ayudaban muchísimo. y trabajaban, Y encima eso, y que trabajaban. eran las que movían la tierra, como Sí, sí, con el arao. claro. Bueno, por ejemplo, a ver, normalmente vosotros, ¿cómo era el cuidado del ganado? ¿Los tenéis estabuladas? ¿Las teníais...? Teníamos, por ejemplo, las de leche, Sí, no iban al monte, teníamos las por ahí en sitios que se llamaban repascos. más. Cuidaban mucho más, las quitaban de leche. Las que estaban secas, que no daban leche, pues al monte. Al monte, normalmente fuera, ¿no? Fuera, sí, sí. Bueno, No siento que hubiera nevada, siempre fuera. y todo lo que daban, o sea, la leche que era para consumir en casa o vendíais la leche. No, la leche tardaron muchos años en venderse. No, consumíamosla y dábamosla a los gochinos también, la que sobraba. No hacíais nada con ella, mantequilla me refiero. quesos. También, manteca, quesos. ¿Y qué más animales teníais? Teníamos gochos, y ahí esta era la cuadra de las cabras, ahí debajo la panera. ¿Y las cabras? Las ¿Qué cabras, rendimiento pues, les sacabais? Nada, el abono era casi valía más que ellas. ¿No aprovechabais la leche de las cabras? No, para nada, ¿Para nada? Aquí nunca.
¿Y entonces cuál era el objeto? ¿Para comerlas? Para comer los castrones, los que eran machos, capábanse Sí. y eso sí se vendían. Eso sí. Sí. Para Acuérdome carne. una vez que vendimos 10 a 5 duros. ¿Y eso qué es? ¿Mucho? ¿Era mucho eso, Hombre, dinero? 5 duros que valían. No era nada, pero para aquel tiempo, Por eso digo que si era mucho en aquel tiempo. fíjate, venía un cazurro y arreábalos desde aquí y compraba todo el contorno a Trubia, Hasta Trubia. que los cogía el tren para ir para Barcelona. Hasta de aquí a Trubia andando. ¿Y que iban por los pueblos comprando más, Sí, aumentando sí, el sí, rebaño? todos los pueblos. Aquel cazurro compraba manadas grandísimas. ¿Y de dónde Sí. venía ese hombre? ¿De qué parte de León? De León, era de donde está la térmica ahora, de Llares. No, aquí en esta casa ya no hubo ovejas. Había 1 o 2 con las vacas. Sí, Sí. que también era para crear un cordero Sí, y para comerlo. crear el cordero. ¿No bajabais a las ferias, bajabais con las vacas o, Sí, 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 o hacéis sí. el trato en casa? Sí, sí. Y ya con el chatín andando de aquí a Cangas, que fui yo 2 veces. Con la vaca y el Y chato. el chato. Como para no venderla, ¿eh? Sí. Bueno, tantas veces de volverla por ahí para arriba. ¿Eh? Bueno, pagábase bien. Bueno. Depende, había las que eran buenas, pagábanse más, las otras menos. ¿Y qué más animales teníais en casa? Un burro. Para sí. las patatas. Sí, para arrendar y para andar a caballo y para todo. De coche, de medio de transporte. Sí, era uno de los transportistas. Era lo que había. ¿Amasabais el pan vosotros? Sí. Nosotros todavía está ahí el forno, todavía... ¿Y tenéis el trigo y el centeno o comprabais? Sí, no, teníamoslo siempre. Y molíais y todo aquí. Sí. Molino y- No, a Molín íbamos a Venta Nueva. Ah, sí. Nosotros no teníamos molín. O sea, ¿no podíais moler en el molino de un vecino, por ejemplo? ¿O no era costumbre? Sí, pero es que no lo había. Aquí no había. Es que en como el hay pueblo un- no lo había. El más cercano era el Ventanueva, El de ¿no? Venta Nueva. El del blanco. O el del blanco, mira cómo lo conoces. Ahí íbamos nosotros. Ahí había otro más, estaba el de Ramín también. Sí, del otro lado, sí. ¿Eh? Había Sí. varios molinos. ¿Acuerdas cuando trajeron la luz al pueblo? Sí, coño, fue en el 64, cuando dieron la luz de la traída. Nosotros teníamos ahí una centralina para el pueblo. Sí, cuéntanos Pues cómo era eso, es que teníamos por eso te lo pregunto. Para 49 bombillas. ¿Y tú, cada vecino, cuántas podía tener en casa? 2 2 bombillas. bombillas. Era un motor de nada y así ponían más carga que eso. No, era un coco que no valía para nada, no alumbraba nada. Sí, estaba en el río metida, ¿no? Sí, ¿El sí. teléfono? Hombre, el teléfono fue ayer. Ayer, ¿eh? Claro. ¿Y cuál fue el primero que se puso? ¿Era un teléfono público para todos? Sí, era una cabinuca con el teléfono público. En el bar, ¿eh? En un Sí, chico. ahí Ah. que llamábamos Casa Castañón, ahí. ¿Eh? Sí. Y de aquella era una novedad, ¿eh? Hombre, muy grande, hombre. Muy grande. Arregló muchos problemas el teléfono, Sí. ¿eh? Que a nosotros costó unos 14.000 traerlo. Aquí al que lo quería poner. Sí, que siempre estaban los Era bares. subvencionado por el Principado de aquí. Esta será la más antigua. Esta era. Venía medio pueblo a mallar aquí, no había cemento. Claro, Esto que podía barrerse. Entonces el empedrado aprovechaba para hacer la... Claro, ya muchos no tenían. En todo el pueblo habría 4. Venían, la gran mayoría por aquí. ¿Y venía la malladora o hacíaslo a mano? Luego ya, la malladora vino más tarde. La malladora debió de venir hay 70 años. Que empezó a venir la malladora. Si no hacíaslo con el menal, ¿no? Con el menal, hasta cazo limpio aquí. ¿Eh? Palos de sardón que son muy pesados, Sí, bien atados ahí, 2, uno para agarrar y otro para dar. sí. Atados con una tira de cuero, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuánto cobraba la malladora? ¿Acuerdaste? No me acuerdo, oye, lo que cobraba. ¿Maquilaba igual que los molinos o no? No, dinero siempre. Quería dinero, no quería harina, ¿eh? Sí, dinero. Sí. Bueno, pues esos andaban, eran ya mejores comerciantes, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pues nada, gracias, ¿eh? De nada, hombre. David, cuéntanos un poquitín cómo era ser niño mual cuando tú eras niño aquí.
Bueno, a ver, os hablo de hace 62 años, cuando yo nací. Si lo fuésemos a comparar con lo que tenemos ahora mismo, lo primero que nos llamaría la atención sería que yo ahora, si hago un recuento, creo que no me doy cuenta de que haya ningún crío de menos de 12 años en el pueblo ahora mismo. Creo. Cuando yo tenía, pues, 8, 7, 8, 9 años y salíamos del colegio, de la escuela, pues éramos unos 45. Entonces el pueblo, a las horas de salida, cobraba vida. Ver subir aquel montón de críos por ahí para arriba gritando, jugando, era otra historia. Entonces, así, en cuanto a los recuerdos de la infancia, lo que más me llama la atención es eso. La cantidad de críos que había. Y claro, visto desde la perspectiva del tiempo, a mí me parece que era un tiempo idílico. Lo pasábamos de maravilla. De maravilla. Juegos, entretenimientos, ¿qué hacíais? Después los juegos. A ver, jugábamos a cosas que ahora recuerdo yo, que son las primeras que me vienen a la cabeza, ¿no? Hacíamos una especie de vacas con ramas de lo que aquí llamamos sabugo. No sé si es el saúco, bueno. Sí. Y las recortábamos, de manera que dejábamos un palín con 2 ramas que eran los cuernos, sí. Y con eso jugábamos mucho. Jugábamos mucho también en los montes que rodean el pueblo, que hay sitios preciosos, algunos como el Bosquecín, cosas de estas, que hay unas pequeñas llanuras con árboles. Y ahí cuando íbamos con el ganado, mientras cuidabas el ganado, pues jugábamos mucho ahí. ¿A qué jugábamos? Sobre todo a los pistoleros. Indios y pistoleros. ¿Por qué? Porque acababa de llegar la tele. Y veías aquellas películas, los reyes te traían siempre una pistola, restallones, claro, que duraban el día, cuando te lo duraban, y entonces, bueno, jugábamos mucho a esas cosas. También jugábamos al fútbol. Al fútbol era una cosa también significativa, porque tenemos praos, pero bueno, estaban con hierba, y no siempre podías jugar en ellos. Jugabas en los caminos, en alguna era o algún sitio por ahí tal. Lo que no teníamos eran balones. Entonces jugábamos mucho con unos frascos de lejía, creo que era lejía al conejo, que les ponías el tapón y con aquello jugábamos, claro, que cuando alguno era un poco bruto tal, lo pisaba y se acababa el partido. Cuando por la escuela empezábamos a los 5 años en la escuela. Había una cosa que ahora yo eché en falta siempre, ahora, y vosotros seguro que también, con los padres, que es que antes ibas a la escuela y yo recuerdo que a los 5 años sabía casi dividir ya, incluso algo. Y me lo había enseñado mi padre, que mi padre había ido a la escuela 6 meses. Y que cuando venía de la mina y trabajaba las tierras, pues imagínate las ganas que podría tener de enseñarme, pero lo hacía. Quiero decir que los padres se ocupaban mucho de eso. Bueno, a mí me mandaron a la escuela a los 5 años con doña Dorotea, a la maestra que había. Teníamos un temor de la leche. Yo me escapé el primer día, nada más que de ella volvió a la vista, yo escapé. Pero el último ya me echó la zancadilla, me volvieron a coger y para adentro, ¿no? Ya os dije que eran hasta 45. Ella los agrupaba por niveles. Para dar clase a 45, desde 5 años hasta los 14, creo que era entonces, hasta los 14 años. Que a lo mejor se extendía un poco más. La mujer se ayudaba de unas varinas de avellano que tenía para motivar un poco, pero es que si lo analizas, dices tú, 45 becerros que éramos, ¿cómo sujetabas aquello? Bueno, pues se las iba arreglando con eso. Y siempre decíamos que era muy mala, que era muy tal, pero mira, yo conservo un recuerdo grato de ella, porque ella vino aquí a mi casa, me acuerdo así, convenció a mis padres de que tenía que estudiar, que yo tenía que estudiar. Y al final los convenció de tal manera que mis padres decidieron meterme a estudiar, en este caso eran Corias, en el colegio de los frailes de Corias. Tuve que pasar una prueba de ingreso y nada, entré allí. A los 9 años, era muy pequeño, muy pequeño. Me condicionó un poco porque era demasiado pequeño y yo no quería marchar aquí. Yo era feliz aquí, no quería marchar.
Pero bueno, mi padre luchó, gracias a que consiguieron beca, porque costaba más el colegio de lo que él ganaba. Es algo que yo siempre le admiro, cómo tuvo esa decisión. Pues me metió allí y siguió luchando conmigo durante años, porque yo quería dejarlo primero por eso, después por la mina, que ofrecía una alternativa cómoda y de mucho dinero. Pero él luchó hasta que lo consiguió. Y después, ¿cómo fue lo de seguir la universidad? Bueno, a ver, no está bien que lo diga yo. Fuimos, otro compañero de aquí del pueblo, Pepe, que se jubiló ahora del hospital, y yo fuimos un poco precursores en ese sentido, porque creo recordar que fuimos los primeros del pueblo que marchamos a la universidad. Después, como si nosotros hubiésemos tenido algo que ver, pero que nada tuvimos que ver, seguro, pero muchísima gente empezó a, por fin, ir a la universidad. De tal modo que hoy en día es rara la casa del pueblo en la que no haya un titulado universitario, que es una cosa también curiosa. Yo, el mérito en mi caso, se lo otorgo todo a mis padres, que mi padre tuvo siempre la visión de que era mejor que estudiase que no ir a la mina. Mi padre trabajó muchísimo, mi madre mucho más, porque mi madre fue bestial, y aún así ya os digo que el primer año, gracias a que conseguí una beca, y entonces la beca pues me permitió estudiar ahí en Corias. Al final te acostumbras y bueno, de ahora nos seguimos reuniendo, los que acabamos la promoción, somos grandes amigos todos, pero en aquel momento fue duro, porque yo tenía 9 años, en Corias había entre 500 y 600 alumnos internos, y yo cuando entré era el más pequeño de todos. La primera noche bien, por la novedad, pero después aquel mundo se me venía encima. No me escapaba porque tenía miedo. Corias para mí era muy lejos. Y por ejemplo, David, llamaba la atención, dices que eras Pepe y tú, o sea, un poco los precursores y tal. ¿Al resto de la chavalería le llamaba la atención, o al resto de los padres, que tu padre hiciese ese sacrificio tan grande para mandarte a estudiar? Yo creo que la mayoría tenían asumido que, bueno, nosotros no teníamos casa de labranza, que también es un detalle. Otros tenían labranza, también tenían que cuidar el ganado, también pensarían en eso. Claro. Y después estaba la mina, y tenían asumido un poco que ese futuro podía ir por ahí, yo creo. Sí. En el caso de mi padre, mira, puedo contaros una anécdota que creo que refleja un poco la idea. Un señor de una de estas casas que había estado trabajando en Madrid de sereno mucho tiempo, y un día vinieron unos chavales holandeses de turismo y estaban ahí con su hijo con un diccionario intentando entenderse. Ellos querían buscar un sitio para acampar, informarse un poco dónde comprar. Y llegué yo, y bueno, hablaban inglés, entonces nos pusimos a hablar en inglés y bueno, se lo expliqué. Y después me lo contó mi padre, que al día siguiente le había dicho él: vaya orgulloso que te tuviste que sentir, ¿eh? Dijo, yo de ver a tu hijo hablar en inglés con aquella gente, dije, ¿cómo yo no se me ocurriría haberlos estudiado? Es una anécdota que refleja un poco que este señor, por ejemplo, sí lo percibía, pero yo creo que la mayoría estaba asumido que estaban las minas, se ganaba mucho, tenían vacas en casa, tenían que cuidarlas. A ver, mi padre había estado en Madrid, había viajado un poco, porque desde pequeño tenía un poco esa universidad de la vida, ¿no? Y él tenía muy asumido que no era lo mismo trabajar en la mina que tener otros trabajos. Él siempre hablaba de vas a conocer a otra gente, vas a relacionarte con otras personas. A mí me llamaba la atención que tuviese esa visión, sí. Ya vamos acabando, David. ¿Cómo ves el futuro de Moal ahora? ¿Qué perspectivas ves a Moal y, bueno, y en general a estos pueblos de esta zona? A ver, soy un poco pesimista. Cada día ves una casa vacía más. ¿Y quién las va a ocupar? Ahora estamos con movimientos asociativos para intentar formar una cooperativa, etcétera, con ideas estupendas, pero me cuesta trabajo pensar que la gente vaya a volver, si no fuese por necesidad, cosa que me parece ya... No tanto volver como quedarse, no marchar. Bueno, volver, claro, volver en plan de... Volver a vivir lo guapo, volver a vivir un mes, eso sí, pero vivir y quedarse. Sí. Que, mira, yo por las circunstancias no tenía pensado tampoco hacerlo y lo hice. Llegó un momento en que, bueno, las circunstancias hicieron que me resultase muy duro. Pero pasé un año y medio fabuloso, feliz.
Porque yo voy por aquí, voy caminando por cualquier camino, aunque vaya solo, no voy solo. Con mis recuerdos y con miles de historias que me pasaron por ellos. El pueblo, en mi opinión, es muy bonito, ofrece unas características muy buenas para pasear, para vivir, está cerca de Cangas y tal. Pero claro, echas un poco en falta también el apoyo de las instituciones, 2 años luchando para conseguir un bar, y todos son trabas, todos son problemas, cuando un bar en un pueblo tendría que ser algo obligatorio. Un bien protegido. Un bien protegido, exactamente, Sí, tú lo has dicho. Tiene que estar subvencionado. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, David, por tus recuerdos. Muchas gracias a vosotros por ocuparos de estas cosas y mantenerlas. Gemma, a ver, cuéntanos tú un poquitín, ¿qué recuerdos tienes tú de este año, del último año de la escuela de aquí de Moal? ¿Qué te acuerdas? Pues, la verdad que tengo recuerdos muy buenos. A ver, aunque era muy pequeña, empecé con 2 años y medio, cuando lo cerraron tendría 3, 4, no me acuerdo muy bien, pero no, buenos recuerdos, la verdad. ¿Cuántos- Todos juntos y eso. ¿Cuántos Muy bien. niños erais entonces? ¿Te acuerdas? Seríamos 10, 10 niños. 10, sí. Y por ejemplo, cuando fuiste al colegio de Vega, ¿qué notaste diferente? ¿Qué extrañabas de esta escuela? ¿Qué fue lo que te pareció mejor de Vega? A ver, por ejemplo, estar, yo qué sé, con mi hermana en clase. Aquí estaba con ella, les tenía, o sea, conmigo en clase, estar al lado de casa, claro, que eso también lo noté mucho. Y Y del colegio de Vega, ¿qué es lo que más te gustó, lo que más te impactó? pues lo que más me gustó fue todos los niños que había, ¿sabes? Porque ya notabas la diferencia de 10 y luego estar esos eran los que éramos en una clase. Y eso estuvo bien, la verdad, ser mucho más gente. ¿Y alguna vez echabas de menos estar aquí en esta escuela? Sí, sí. Juan, ¿qué no? Cuando era más pequeña, luego cuando fui siendo más mayor ya no tanto. Pero cuando eso sí, noté bastante la diferencia. Y por ejemplo, un día aquí en la escuela, si te acuerdas, ¿cómo era un día normal aquí, en esta escuela? Pues un día normal era... ¿Qué asignaturas teníais? Si tenéis educación física, Teníamos teníais... la misma profesora para todo. mate, para casi todo, menos para educación física y para religión. Entonces, claro, nos pasábamos, había veces que estábamos el día entero con la misma profesora, todos juntos aquí. Sí, sí. Y pues luego salíamos aquí, al recreo y tal, entrábamos, teníamos un recreo, porque salíamos pronto. Y ¿Ibais a comer a casa? íbamos a comer a casa, claro. sí, No había comedor. Y pues nada. Luego alguna vez íbamos al colegio a Vega a visitarlos. ¿Y qué hacíais esos días que ibais a Vega? Pues íbamos a la biblioteca allí, que también nos traían libros para aquí, de la biblioteca, para que lleváramos para casa y tal. Teníamos aquí como una mini biblioteca. Luego... eso sí, poco más. Poco más. Y por ejemplo, si tuvieras que elegir... Si tuviera que elegir esta. Esta. O sea, esta al principio la verdad que sí, que estuvo muy bien empezar aquí. Luego a ver, ya la otra. Pero estuvo genial así empezar en esta así muy pequeña y luego ir ya... ¿Y recuerdas cómo se llamaba el último maestro, la última maestra que hubo aquí? Mónica. Mónica. Sí, estuvo Mónica y antes de Mónica Carmen. ¿Y tienes Son las buen dos- recuerdo de ellas? Sí, sí, sí. De Carmen muy buen recuerdo, la verdad. Travesuras que yo, como estaba aquí al lado de casa, me escapaba. Cuando veía a alguien, quería todo el día salir corriendo allá, entonces Hombre, tenía que pues ir a buscarme a casa. Claro, como era pequeña. Bueno. Y por ejemplo, ¿sigues teniendo contacto con los compañeros de aquel entonces? De Quedamos Rubén. aquí, Rubén y yo, sí. Sí. Bueno, Y pues, luego los demás pues ya están estudiando fuera, pero vaya que tenemos contacto todos. muy bien. Bueno, pues, ¿queréis preguntarle algo a Gemma? Bueno, Gemma. Yo soy una